Bienvenidos entonces a este ciclo de conferencias organizado también por la Asociación Ecuatoriana de Dirección de Proyectos y pues la SPAE precisamente que también como aliado estratégico eh, de ADIPRO está en esta oportunidad generando estos espacios de aprendizaje para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de la dirección de proyectos, ¿no? Y sobre todo el enfoque por competencias que tiene la asociación de IPMA. Muy bien, entonces a lo largo de las sesiones que vamos a ir teniendo, ¿no? Van a haber otras personas también que van a abordar algunos tópicos interesantes y que van a demostrar precisamente la relevancia de la dirección de proyectos en distintos campos o ámbitos organizacionales. ¿Ok? Bien, entonces agradezco la invitación nuevamente. Muchas gracias por generar estos espacios y a cada uno de ustedes por estar el día de hoy en estas horas o estas horas de la noche, ¿no? 7 de la noche. Así que un cordial saludo desde Perú y ya vamos a ir iniciando. Muy bien. Bueno, mi nombre es José Luis Lorenzo Alvarado Campos. Yo formo parte ya desde hace unos largos 8 años aproximadamente, involucrado en diversas actividades de IPMA a nivel local y a nivel también internacional, ¿no? Bueno, en el ámbito académico, un poco sobre mí, de profesión soy ingeniero industrial. Luego pude realizar una maestría en dirección de proyectos y actualmente pues me encuentro en el segundo año de estudios doctorales en dirección de proyectos también. Parte de algunos programas que también he podido realizar fuera del país, aquí de Perú, ha sido relacionado a toma de decisiones, ¿no? Y pensamiento sistémico en universidades como Stanford y Cornell University. Por otro lado, dentro de mi ámbito laboral, pues he estado involucrado en diversos procesos y proyectos, digámoslo así, gestión de procesos y proyectos en organizaciones como consultoría, formulación y evaluación de proyectos en el ámbito del sector retail, también dentro del sector minería y también del sector transporte. Y también pues complementando a ello, dentro de las actividades que me encuentro haciendo en los últimos 2 años, también ejerzo la docencia a nivel de posgrado en temas relacionados a dirección de proyectos, ¿no? Como parte de las actividades de voluntariado que precisamente vamos a conversar un poquito el día de hoy, ¿no? Eso es algo que también considero que es relevante dentro de mi ámbito profesional y es precisamente eso, ¿no? De ejercer las actividades de voluntariado tiene que verse desde un enfoque profesional, ¿no? Y desde ese enfoque, el día de hoy vamos a compartir un poco acerca de esas actividades también que uno puede generar desde la aproximación de proyectos sociales, enfocándolo y aprovechando también el tiempo que cada uno de nosotros tenemos. Muy bien. Bien, entonces conforme vamos avanzando, ¿no? Pueden ir tal vez dejando sus preguntas en el chat, ¿no? Y al final de la sesión las leeremos y indagaremos un poquito más en ello. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos iniciando. La presentación está, digámoslo así, en inglés. Esa es una presentación que también estuvo en su momento preparada para un espacio de aprendizaje internacional. Entonces, digamos, modificar tal vez la referenciación de inglés a español, pues a veces es un poco, no estilo mucho hacer eso, cuando la presentación puede guardar las formas totalmente entendible y vamos ahí mejorando también o fortaleciendo más bien nuestro inglés y precisamente la presentación va a estar toda en español, precisamente por mi parte, ¿ya? Pero sí, con las disculpas del caso, pero es importante también manejar el inglés, sobre todo si estamos involucrados en dirección de proyectos, y eso debería ser algo en lo que también debemos ocuparnos. Muy bien, dicho esto, vamos iniciando entonces. El tópico de esta sesión es relacionado a construyendo resiliencia a través de proyectos sociales en Perú, ¿no? Entonces,
Parte de lo que vamos a revisar el día de hoy es en relación a la relevancia del voluntariado. Iremos indagando un poco por qué es relevante involucrarnos en actividades de voluntariado, ¿no? Y cómo está el voluntariado a nivel global. Por otro lado, revisaremos cuál es el contexto aquí en Perú, ¿no? Que hasta cierto punto estamos muy cerca en el contexto de voluntariado y que hay muchas cosas que también pueden ser similares y que pueden trabajarse, ¿por qué no?, en Ecuador, ¿no? La generación de sinergias con otras organizaciones para el desarrollo de proyectos sociales, ¿no? En sí mismo, qué proyectos sociales se han abordado aquí y cómo eso se relaciona con la resiliencia, que es algo muy importante a nivel de competencias. Y cómo es que eso que se hace sobre proyectos sociales puede generar un impacto muy positivo en los demás, ¿ya? Entonces, esos 5 puntos abordaremos el día de hoy. ¿Okay? E iniciaremos por entender, ¿no? Muchas veces hablamos de proyectos, pero a veces se nos olvida que debemos iniciar por lo que sucede a nuestro alrededor, el contexto. Si el día de hoy quiero compartir un poco acerca de los proyectos sociales y acerca del voluntariado, debemos entender primero cuál es ese contexto de los proyectos sociales y cuál es ese contexto del voluntariado. Pero no solamente enmarcado en mi contexto Perú, sino enmarcado en un contexto mundial. Precisamente, en miras de eso, el secretario general de la ONU nos plantea que cuando nosotros hablamos o podemos construir precisamente comunidades resilientes, hace referencia a que los voluntarios en muchas ocasiones son los primeros en responder en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos hemos visto enfrentando esta situación que ya tenemos poco más de 2 años en todo este tema de la pandemia, ¿no? Muchas organizaciones o voluntarios entraron a tallar en este contexto y plantearon acciones en miras de responder a estos tiempos de crisis. Y precisamente muchas cosas de lo que se hace, muchas cosas de lo que hablamos de voluntariados es sobre todo pasar a la acción. Y eso es lo que precisamente les vengo a compartir el día de hoy, ¿no? ¿Cómo entendemos el voluntariado y por qué de alguna forma deberíamos ocupar también parte de nuestro tiempo en actividades de voluntariado, ¿no? El voluntariado, o es un término también enfocado como un comportamiento social universal, ¿no? Esto de alguna forma permite intercambiar. ¿Intercambiar qué cosa? Experiencias, ¿no? Permite generar espacios de aprendizaje, permite generar también respuestas ante situaciones difíciles, ¿no? Mucho de lo que nosotros hacemos y es una forma en la que el ser humano en sí mismo representa o expresa sus valores, ¿no? Es decir, de alguna forma no somos ajenos a lo que le sucede a las otras personas. Entonces, muchas veces este ámbito de decir, ¿por qué tengo que ocupar mi tiempo en actividades de voluntariado? ¿O por qué de alguna forma debería ayudar a los otros? Yo tengo muchas cosas en las que ocuparme y no tengo tiempo para hacer este tipo de actividades. Muchas veces consideramos o creemos que brindar parte de nuestro tiempo en un sentido de voluntariado no termina de calzar con nuestras actividades laborales, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, ¿no? Muchas veces consideramos que el voluntariado no agrega valor, dependiendo del contexto de nuestras vidas en las que estemos. Pero el día de hoy quisiera compartirles por qué es importante que a lo largo de nuestra vida, en general, siempre estemos involucrados en actividades de voluntariado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este tipo de investigación, digámoslo así, de la ONU, ¿no? Enfocado precisamente en voluntariados, ¿no? El reporte que se hizo en el 2018 nos invita o nos dice de alguna forma que existe aproximadamente 1 billón de voluntarios en el mundo, ¿no? Y que eso de alguna forma es equitativo o representa prácticamente 109 millones de trabajadores a tiempo completo,
¿no? Entonces, este contexto en el que nos encontramos no es poco el número de personas que están involucradas en actividades de voluntariado en diversos sectores. De alguna forma, cuando nosotros establecemos cierta comparación dentro de las actividades de voluntariado, debemos entender que hay una fuerza de personas que ocupan su tiempo en el ámbito de actividades de voluntariado, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué está pasando? Tenemos todas estas personas, ¿no?, en las cuales están involucradas en actividades de voluntariado, pero si estamos hablando de dirección de proyectos y de profesionalizar la dirección de proyectos, de alguna forma lo estamos haciendo a nivel global y el contexto y las estadísticas nos dicen que no tanto como quisiéramos, ¿no? Estamos hablando de que las actividades de voluntariado prácticamente solo el 30% se canalizan mediante organizaciones formalmente establecidas y que el 70%, cerca del 70% de las actividades de voluntariado se realizan de manera informal. Entonces, si nosotros estamos involucrados o en este caso, estoy involucrado en ámbitos de dirección de proyectos, ¿por qué no también esas actividades de voluntariado tienen que tener un enfoque de dirección de proyectos, de gestionar adecuadamente, de que tengamos un trabajo profesional del voluntariado? Las estadísticas a nivel global nos dicen que no es así y que la mayor cantidad de esfuerzos de los voluntarios en el mundo está viabilizado de manera informal. Entonces, esto es una alerta, esto es un dato en el cual nosotros debemos considerar relevante. ¿Para qué? Precisamente porque si vamos a involucrarnos en actividades de voluntariado como directores de proyectos, debemos generar también sostenibilidad en ello y en las sociedades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos de alguna forma con pequeñas cosas o pequeñas acciones poder indagar en eso? Y eso revisaremos también en los proyectos específicos que se han trabajado aquí en Perú. Muy bien. El contexto global nos dice una cosa, pero el contexto Perú también es importante entenderlo. Entonces, el contexto global es una cosa y el contexto en el que yo me encuentro es otra, ¿no? Y de esta forma se empieza a canalizar un mejor entendimiento de las actividades de voluntariado en Perú. Si bien es cierto, Perú como tal todavía tiene grandes retos a nivel de voluntariado. ¿Por qué? ¿No? Nosotros como tal, no existe, digámoslo así, políticas formales de voluntariado aquí en Perú, hasta el 2018, si bien es cierto. Y ya les voy a comentar qué se fue haciendo a nivel gubernamental en el ámbito del voluntariado. La relevancia que tiene o que actualmente tiene Perú a nivel de voluntariado, de políticas de voluntariado, está iniciando, está formándose, pero estamos haciendo algo al respecto. Hasta el 2018, si bien es cierto, no existe información de políticas de voluntariado. Hoy en día ya se está trabajando mucho en eso. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No? A pesar de este contexto en el que hasta el 2018 no había información de políticas formales gubernamentales a nivel de voluntariado, Perú se localiza entre el top 5, ¿no?, de países con la mayor cantidad de voluntarios jóvenes activos en América Latina. Entonces, esto es algo en lo que también se empieza a poner el foco como país, ¿no? Decimos, ok, estamos ubicados en esto. Hay personas que quieren hacer cosas, que quieren ayudar, que quieren ocupar su tiempo en actividades de voluntariado. Entonces, nosotros como país, ¿qué estamos haciendo para canalizar estos esfuerzos? Las organizaciones, ¿qué están haciendo para canalizar estas ganas de hacer cosas, de ayudar a los demás? Entonces, es así que empiezan a aparecer algunas iniciativas, ¿no?, acerca de lo que nosotros queremos hacer como país, ¿no? Pero para entender esto,
y entender precisamente cómo funciona alguien que quiere donar su tiempo para actividades de ayudar a los demás, digámoslo así, nosotros debemos encaminar y tener un propósito adecuado para mostrar el camino. Entonces, las personas, si bien es cierto, pueden decir, ok, yo quiero darte mi tiempo para actividades de voluntariado, pero además, eso, ¿cómo podría beneficiarme de alguna forma? ¿No? Además de, obviamente, el entorno de poder generar sinergias, poder generar emociones en los demás, de poder compartir con otras personas, ¿no? Y el concepto de voluntariado, como lo mencionábamos anteriormente, está implicado en distintas sociedades. Todas las sociedades, de alguna forma, se unen como sociedad y tienen actividades en pro y en beneficio de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo esto lo podemos ir canalizando a nivel gubernamental? Nosotros, de alguna forma, cuando vamos entendiendo las acciones voluntarias, ¿no? Porque al final es eso, acciones voluntarias que empiezan a generar impacto, y en la medida en que yo veo mayor impacto, me llama la atención, porque estoy generando un cambio con mis acciones. Y muchas veces, o en específico, durante los poco más de 2 años y a inicios de la pandemia, la pasamos muy, muy mal, ¿no? En distintos aspectos de nuestra vida. Y de alguna forma, el ser humano, entendiendo de alguna forma el comportamiento de la acción voluntaria, se refiere a que no somos indiferentes con el sufrimiento de los demás. Y es ahí donde empezaron a canalizarse muchos proyectos de ayuda, que aquí en Perú también se hicieron muchas cosas a nivel tecnológico, incluso con respiradores artificiales, ¿no? Mucho contexto en el cual en el sector salud también se innovaron cosas a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, estos ámbitos en los cuales nos preocupa la otra persona, porque no somos indiferentes a ese sufrimiento y generamos ciertas acciones solidarias. Muchas veces cuando nosotros no vemos, ¿no? Muchas veces planteamos esta frase, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero mucho de lo que nosotros no hemos querido ver, lo hemos tenido que ver y sobre todo vivir, ¿no? Nos ha tocado vivir momentos muy duros en la pandemia y cada uno con sus experiencias propias, pero esto nos ha servido también para estar de alguna forma más unidos y tener un sentido más humanitario sobre lo que hacemos a nivel de voluntariado. Entonces, en el entendimiento de estas acciones voluntarias, ¿no? Muchas organizaciones hacen cosas aquí en Perú, ¿no? Existen diversas organizaciones que están enfocadas en distintas actividades, ¿no? Eh, Aquí actualmente, pues, como por ejemplo en IPMA Young Crew Perú, que realizamos diversas actividades también de capacitación y enfocados en proyectos sociales. Existe también Calma Foundation, que se encarga también de llevar siempre actividades de desarrollo hacia otras personas, ¿no? Y la Asociación Civil Voluntades, ¿no? Que también generan espacios de relacionamiento para mejorar las emociones en personas jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a un mejor entendimiento? No es simplemente decir, ok, una persona no es indiferente a lo que le pasa al otro, sino también entender qué es lo que ellos opinan, qué es lo que los voluntarios entienden sobre el voluntariado y qué es lo que les aporta personalmente para su desarrollo. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, en Perú se empiezan a generar algunos, digamos, movimientos, algunas actividades, ¿no? Entonces, cuando las actividades de voluntariado empiezan a aparecer, y esto ha sido mucho también o muy referido gracias al ámbito de la pandemia, ¿no? A raíz de todo esto se empieza a generar una canalización de todos estos esfuerzos, de todos estos voluntarios, para que puedan responder
a crisis, tal y como el secretario general de la ONU nos mencionaba, ¿no? Los voluntarios son los primeros en actuar en tiempos de crisis. Y eso es algo en lo que también se enfocó Perú. Perú entendió también este concepto y esta recomendación y la empezó a canalizar precisamente como capacidad de respuesta en tiempos de emergencia. ¿Qué es lo que empezó a suceder, ¿no? En Perú. En el 2018, ¿no? Se empieza a generar, digamos, cómo estamos a nivel de voluntariado. Es decir, se empieza a investigar un poco más acerca de qué está pasando en actividades de voluntariado a nivel país. Cuando se empieza a tener una data, ¿no? Interesante acerca de lo que se hace y concretamente, cuantitativamente hablando, a nivel de actividades de voluntariado, en el 2018 se hace este diagnóstico, en 2019 se genera el primer Foro Nacional de Voluntarios, ¿no? Y esto parte, y es importante formular. ¿Por qué? Porque esto se empieza a hacer de alguna forma sostenible. Es decir, en 2022 también se organiza el segundo Foro Nacional de Voluntarios, enfocado específicamente en el aspecto de la pandemia y cómo los voluntarios podemos responder a estos tiempos de crisis, ¿no? Entonces, participaron más de 250 líderes de voluntariados, ¿no? Aproximadamente 120 organizaciones participaron a nivel Perú. Entonces, esto fue algo en lo que dicen, oye, hay gente que está haciendo cosas, hay gente que quiere brindar su tiempo para actividades de voluntariado. Es ahí que Perú se empieza a dar cuenta de los esfuerzos que quiere hacer la gente para ayudar a los demás. Entonces, empieza a ver este ámbito en distintos lugares de Perú, en los cuales muchas personas quieren hacer cosas, quieren generar cambios y quieren tener sus actividades de voluntariado viabilizadas, con estrategias bien planteadas. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma empieza a suceder? La creación de sinergias es importante. ¿Cómo, ya específicamente hablando de lo que hacemos a nivel Perú, nosotros podemos generar o co-crear juntos, ¿no? Muchas veces hay que entender con quiénes debemos agruparnos también, ¿no? Es importante entender el concepto de los interesados del proyecto, que de alguna forma entiendan también esa visión estratégica que nosotros estamos planteando. Es decir, por ejemplo, aquí nosotros como asociación de Yancru Perú, nosotros tenemos diversas actividades, pero estamos enfocados en dirección de proyectos. Entonces también es importante canalizar esos intereses con interesados, organizaciones que tengan esa afinidad. ¿Para qué? Para que podamos explotar precisamente el enfoque estratégico y la visión que queremos generar. Entonces, muchas veces hay que tocar las puertas adecuadamente, ¿no? Es decir, no simplemente ir por ahí buscando quién nos puede apoyar, sino también enfocarse en quiénes son los más adecuados para apoyarnos o con quienes podemos generar un mejor trabajo, ¿no? La colaboración como tal es muy importante y esto también lo menciona la ONU, ¿no? Cuando hablamos de las colaboraciones, ¿no? Nosotros no solo debemos pensar que las colaboraciones pueden estar de manera interna, sino que también pueden estar fuera a nivel de organizaciones. Y también algo en lo que nosotros debemos enfocarnos es que debemos tratar de canalizar formalmente las actividades, ¿no? Muchas veces, y esto también se habla en dirección de proyectos, ¿no? Muchas veces entendemos que el proyecto está de alguna forma cumpliendo un objetivo específico y que está aislado, ¿no? Entonces, el no entender el contexto y el no formalizar adecuadamente las actividades de voluntariado para generar sostenibilidad en esas actividades, no estamos teniendo una aproximación por proyectos. Entonces, esto es algo de lo que también se habla, ¿no? En Perú, ¿qué es lo que hicimos, no? En Perú, tal y como les había mencionado anteriormente, canalizamos estas funciones o estas actividades mediante ¿qué? Mediante diversas organizaciones.
¿no? Mediante diversas organizaciones que están enfocadas precisamente en dirección de proyectos. Es decir, tienen organizaciones adheridas a instituciones, a universidades, que les gusta hacer cosas enfocadas en dirección de proyectos. Es así que, y esto obviamente no nos tomó, no se hizo en un año, ¿no? O sea, nos tomó un tiempo, el cual fuimos de a pocos para generar eh, aliados estratégicos en los cuales podemos hacer cosas juntos, incluso hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, en diversas regiones de Perú encontramos organizaciones que están enfocadas en el desarrollo de proyectos. Una localidad Piura que está al norte del país, con La Libertad también, la ciudad en la que yo actualmente resido. Lima, que está al centro de Perú, capital, y Arequipa, que está al sur. Entonces, veamos cómo en distintas regiones pueden encontrar esas organizaciones. Y es decir, y esto es un ejemplo de alguna forma de que no solamente miremos a quienes tenemos al lado, quienes están más cerca de nosotros, porque hay personas que pueden estar no tan cerca, pero que pueden aportar un gran valor a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, eso es importante. Y ahora enfocándonos directamente en los proyectos sociales que hemos ido desarrollando con el apoyo precisamente de estas sinergias que hemos podido desarrollar, ¿no? Eh, ¿Cómo viabilizamos o canalizamos las cosas, ¿no? Todos los proyectos de por sí necesitan recursos, entonces no somos ajenos a ello, ¿no? Es decir, necesitamos generar de alguna forma recursos para viabilizar los proyectos. Entonces, es así que generamos unos espacios en los cuales tratamos de encontrar recursos para canalizar los proyectos sociales. Una de esas ideas fue precisamente generar recursos enfocados en congresos de dirección de proyectos, en los cuales rodeamos a diversos especialistas y preparábamos jornadas eh, de conferencias, ¿no? De aquí podíamos nosotros generar ciertos recursos de los cuales eran enfocados a aspectos de proyectos sociales. Entonces, ¿qué proyectos sociales hemos podido viabilizar? Tal y como les mostré el mapa anterior de Perú, ¿no? Tuvimos también un proyecto en Piura, que fue precisamente una de las localidades que les mencionaba anteriormente en el norte del país, ¿no? Con la organización también llamada CEDIPRO, en la cual tenían enfocados, ¿no? Proyectos y actividades de desarrollo emocional, educativo, ¿no? Y también algunas actividades en las cuales se desarrollaron en un ámbito navideño, ¿no? Que precisamente los proyectos se realizan a fin de año, ¿no? Entonces, siempre es importante tener un enfoque de cuantitativo, ¿no? De cómo y a quiénes estamos ayudando específicamente para generar precisamente una data de cómo estamos avanzando año tras año en este tipo de actividades, ¿no? También tuvimos un proyecto desarrollado en en el sur del país, en Arequipa específicamente, ¿no? En el cual también realizamos actividades directas con esta asociación que está enfocada en cuidar a familias con VIH, ¿no? Y que precisamente también existe un espacio de voluntariado que se trabajó en conjuntamente con estas personas de Arequipa y que se pudo brindar también un soporte dentro de estas actividades, ¿no? ¿Qué más? Tuvimos también algunos en el centro del país, en Lima, hablando específicamente, ¿no? Sembrando Sonrisas, en las cuales también diversos aliados estratégicos, en este caso Proyecta Uni y San Marcos, estuvieron también involucrados en estos proyectos y que estaban muy enfocados también en cómo hacer estas actividades canalizadas por proyectos, ¿no? Entonces, se realizaron 5 proyectos en específico, ¿no? Algunos números de acuerdo a estos proyectos en el que fuimos desarrollando poco a poco. Recordemos que estos proyectos no es simplemente, ok, voy, hago las cosas y ya está. No,
Hay una previa coordinación con tiempo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros generamos recursos aproximadamente a mitad de año y estos recursos se canalizan ya con una brecha de 2 meses aproximadamente para que el proyecto que se realice en diciembre sea canalizado con tiempo y gestionado adecuadamente como un proyecto social, ¿no? Entonces, eso también es importante mencionar. Se realizaron 5 proyectos, 6 asociaciones de voluntariados participaron en estos diversos proyectos. 4 ciudades de Perú estuvieron involucradas en estas actividades y más de 250 familias beneficiadas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir desarrollando este tipo de proyectos y construyendo un ecosistema de resiliencia, ¿no? Es decir, en el cual no solamente estamos ahí brindando un soporte, sino que, es decir, nosotros vamos a estar aquí generando ayuda permanentemente, ¿no? Entonces, este ecosistema, ¿no? En el manejo del apoyo, de sentir que estamos haciendo algo por los demás, tiene que tener en cuenta también la generación de conexiones con los demás, ¿no? La actividad de voluntariado también permite sensibilizarnos de lo que pasa en nuestra sociedad. Muchas veces no estamos enfocados en lo que pasa en otras partes de la sociedad y que debemos conocer nuestras realidades para, de alguna forma, poder hacer algo al respecto. Las asociaciones como tal y las comunidades deben también trabajar en equipo y generar oportunidades. Estas oportunidades hay que buscarlas, tal y como nosotros lo hemos estado haciendo. Eh, Parte de lo que hacemos en las actividades de voluntariado es también cómo hemos generado diversas actividades en pro de generar y seguir teniendo esta sostenibilidad. Nosotros desarrollamos un curso que le llamamos Desarrollo de Proyectos Sociales o una capacitación en desarrollo de proyectos sociales, ¿no? Este curso ya lo estamos viabilizando, ya se realizó, ya tuvo una primera edición y precisamente se realizó con 7 profesionales enfocados en dirección de proyectos. ¿Y qué es lo que se buscó? ¿No? Precisamente que IPMA Perú como tal brinde soporte y entrenamiento a jóvenes directores de proyectos. Porque de alguna forma uno dice, bueno, esto se tiene que hacer con personas de amplia experiencia, que estén ya muy involucradas en la industria, que tengan muchos años dirigiendo proyectos y etcétera. Muchas veces tenemos ese sesgo y nos minimizamos hasta cierto punto de poder hacer cosas y cambiar realidades que no nos parecen. Entonces, desarrollamos este curso, ¿ok? ¿Y de qué se trató? ¿No? Nosotros nos enfocamos a que se desarrollen proyectos sociales, precisamente, ¿no? Los participantes no solamente iban a atender cursos, temas específicos, algún tópico, ¿no? Un tema concreto, sino que era el enfoque del conocimiento que recibían y eso cómo iban a contribuir para su proyecto en el que querían desarrollar. Es decir, yo voy al curso, planteo un proyecto social que quiero realizar o que esté desarrollando y precisamente el aspecto teórico te va a ayudar para que tú pongas en práctica en tu proyecto. Al final se desarrollaron 7 proyectos sociales y que precisamente se enfocaron para el desarrollo de esto, ¿no? ¿Qué proyectos se llegaron a desarrollar en el transcurso del desarrollo del curso, ¿no? Se enfocó, por ejemplo, uno de los diversos proyectos, por mencionar algunos, fue el proyecto acerca de la biblioteca solidaria, ¿no? Esto estaba involucrado un equipo del curso precisamente en incrementar la comprensión lectora de los niños en las escuelas, ¿no? Esto precisamente se canalizó, se utilizaron herramientas y técnicas, formatos de dirección de proyectos enfocados específicamente también en marco lógico y en algunas prácticas de otros estándares. Entonces, este proyecto
se testeó y también tuvo un enfoque de hacer. Es decir, lo que inculcamos precisamente con este enfoque de los cursos es que se pueda pasar a la acción y que no sea algo difícil, sino que se sienta que de verdad la dirección de proyectos puede ayudar a generar estos cambios. El segundo proyecto en el cual también nos enfocamos en el desarrollo del curso y que salió de uno de los equipos también que coordinaba, era acerca de un equipo que estaba enfocado, estudiaba ingeniería civil, ¿no? Y pues estaban enfocados en construir unas infraestructuras ecoamigables en una escuela, ¿no? Llamada Chapairá. Esto precisamente estaba enfocado en una nueva tecnología de estructuras ecoamigables, ¿no? Los cuales también se pudo implementar dentro del proyecto como mejoras estructurales. Y otro proyecto también por mencionarlos, había un equipo que estaba enfocado en el desarrollo de tecnologías de la información y de software, en los cuales testearon un aplicativo para que se pueda aprender de una manera más amigable inglés, ¿no? En, sobre todo en estudiantes de colegios, ¿no? Entonces, esto también se llevó a cabo. Eso es por mencionar algunos proyectos, ¿no?, que llevaron a cabo. En total fueron 7, pues acabo de mencionar solo 3 de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Parte de lo que nosotros nos enfocamos en el voluntariado, ¿no? La gerente del programa de voluntariados de las Naciones Unidas aquí en Perú nos habla y nos dice, ¿no?, algo de lo que precisamente les he venido comentando a lo largo de la sesión. Es que la colaboración no es una opción, sino que es la única opción que tenemos. Muchas veces creemos que haciendo las cosas solos, porque nos creemos autosuficientes, podemos de alguna forma lograr los objetivos que queremos personalmente. Pero de alguna forma nosotros debemos entender que las actividades de voluntariado deben viabilizarse y canalizarse mediante la colaboración, tal y como nosotros lo hemos hecho a lo largo de estos casi 6 años, teniendo y generando sinergias con otras organizaciones y sobre todo concretando proyectos específicos en colaboración de ayuda social. Algunas lecciones aprendidas que hemos podido tener, ¿no? Y para ir un poco ya finalizando. Muchas veces el voluntariado tiene un enfoque de hacer cosas en beneficio de la sociedad, pero esto no debe representar un reemplazo de la inversión pública. Es decir, nuestras actividades como voluntariado están bien, hacemos cosas interesantes en ayuda, pero esto no debe representar que el sector público no invierta en este tipo de actividades y dejar simplemente que los voluntarios hagan cosas porque ellos no las van a hacer, ¿no? Esa es una primera lección aprendida. Otra es que el trabajo en conjunto de los voluntarios genera un gran impacto. La forma en la que pueden organizarse diversas asociaciones enfocadas en un mismo objetivo, en una misma estrategia, genera un gran impacto. Otra forma en la que nosotros trabajamos enfocados en proyectos es entender las necesidades, las verdaderas necesidades que pueden fomentar mejores proyectos. Y por último, el voluntariado como tal nos conlleva, nos ayuda a construir resiliencia en otros, porque vemos que hay otras personas con intereses similares que nos ayudan o nos pueden ayudar en momentos difíciles, ¿no? Como parte de la sostenibilidad, y ya para finalizar, es que nosotros ya estamos desarrollando o ya hemos desarrollado prácticamente el segundo programa de desarrollos de proyectos sociales, ¿no?, que está próximo a iniciarse aquí en Perú. Entonces, esto tratamos de que sea sostenible, de que se sigan haciendo cosas, de que se sigan generando proyectos y que sigamos demostrando que podemos hacer cosas con acciones voluntarias. Con pequeñas acciones voluntarias se pueden generar grandes cambios. Y eso es lo que
de alguna forma tratamos de generar dentro de los proyectos sociales. Este curso también es parte de, digámoslo así, la recaudación de fondos que nosotros generamos con este curso para los proyectos sociales que se llevarán a cabo a finales de este año 2022. Entonces, esto es parte de lo que hacemos aquí en Perú. Bueno, Janet, este es un curso interno, es parte de la presentación, disculpa, pero este proyecto lo desarrollamos directamente aquí en Perú, internamente por ahora, por el tema de, digamos, del espacio con los profesionales que tenemos. Tratamos de no hacerlo muy masivo, porque tratamos de ser muy eficientes en los proyectos específicos que se desarrollan para que se canalicen, ¿no? Porque incluso aquí en Perú tenemos un límite por curso, en este caso, de 50 participantes, nada más, ¿no? Entonces, eso es uno. Igual, gracias por el interés, Janet. En algún momento evaluaremos expandir un poco más esta iniciativa. Como ven, es la segunda edición. Estamos todavía generando lecciones aprendidas porque es un proyecto que está viabilizándose. Tuvimos un piloto el año pasado y ahora estamos en la segunda edición. Entonces, queremos madurar bien este proyecto, este curso, para poder de alguna forma expandirlo de manera eficiente, que es parte también de trabajar profesionalmente por proyectos, ¿no? Pero agradezco igual el interés, Janet. En su momento esperemos que haya más y seguramente habrá o se podrá hacer algo similar en el ámbito de Ecuador, gustosos también de ayudar en generar este tipo de impactos, ¿no? Y precisamente para esto es estas sesiones que van a seguir teniendo, ¿no? Precisamente es para eso, para generar o despertar algo en ustedes y que digan, oye, esto se puede hacer aquí. Oye, ¿por qué no hacemos este tipo de actividades? Oye, ¿por qué no coordinamos tal cosa? ¿O por qué muchas ideas van a salir de todo este ciclo de conferencias que van a ir teniendo y que ha preparado muy gustosamente la SPY con la Asociación Ecuatoriana de Dirección de Proyectos? Entonces, manténganse en ello, activos, y pues creo que se van a seguir sorprendiendo de lo que pueden encontrar y sobre todo lo que pueden hacer. Muy bien. Muchas gracias entonces. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy y estoy abierto también a preguntas, inquietudes, comentarios, ¿no? Para compartir en estos últimos minutos que podamos tener. Muchas gracias. Una toma general de todos. Los que puedan, por favor, prender la cámara para hacer un print. Bien, entonces todos están prendiendo la cámara. Comienzo con 5, 4, 3, 2, 1. Ahí se fue la primera captura. Esperemos un segundo porque son dos grupos. Un segundo, por favor. Vamos con el segundo grupo. Entonces, 3, 2, 1. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Perfecto. Bien. Entonces, una vez más, pues agradecida y Dios mediante, pues lo estamos viendo el día 20 de julio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muy interesante. Chao, chao. Hasta luego, gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Iván. Gracias, ingeniero. Chao, chao.